Imagina un bebé huérfano, abandonado por la muerte de su padre antes incluso de nacer, y que apenas tuvo tiempo de conocer a su madre antes de verla partir para siempre. Sin hogar, sin nombre entre los grandes de su ciudad, Mahoma parecía condenado a desaparecer en el polvo del desierto. Pero contra todo pronóstico, ese niño, ignorado por el mundo, fue elegido para cambiar el destino de la humanidad. Lo que muchos conocen de él es solo la superficie: victorias, oraciones, peregrinaciones. Pero la verdadera historia está oculta. El viaje silencioso de un huérfano, moldeado por el dolor, guiado por la fe y rechazado por los libros sagrados más antiguos. ¿Por qué Mahoma, el hombre que transformó toda una civilización, no aparece mencionado en la Biblia como los profetas que lo precedieron? ¿Qué fuerzas ocultas silenciaron su nombre en las páginas que narran la historia de la fe? Y, lo más importante, ¿qué reveló Dios mismo a Mahoma al final de su misión? Hoy desvelaremos a historia nunca contada de Mahomet, o profeta, excluido da Biblia. Acompañaremos su travesía desde el abandono en el desierto hasta el día en que fue llamado a recitar palabras que cambiarían el curso de la humanidad. Y en el clímax de este camino revelaremos el secreto que pocos se atreven a enfrentar y que puede cambiar para siempre la forma en que ves la historia de la fe. Quédate con nosotros. El mayor misterio de la historia está a punto de ser revelado. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Mahoma, el huérfano del desierto, se convirtió en un símbolo de fe, coraje y transformación en medio de los mayores desafíos espirituales de la historia. Meca, 570 después de Cristo, una ciudad bulliciosa de comercio, idolatría y disputas entre tribus. El sol castigaba sin piedad las dunas doradas de la península arábiga. En medio de la aridez del desierto, Meca se erigía como un oasis para mercaderes y viajeros, pero también como un centro de adoración a dioses de piedra. Era una ciudad donde la vida se mezclaba con el polvo y la fe verdadera parecía enterrada bajo el peso de 1000 supersticiones. En esa tierra árida y dividida nació un niño que cambiaría el destino de toda una generación. Mahoma vino al mundo sin haber recibido el calor de su padre. Abdalá, su padre, murió antes de verlo nacer, dejando a su joven madre, Amina, sumida en el dolor y la incertidumbre. Desde su primer llanto, Mahoma fue un huérfano del destino, marcado por la ausencia y la soledad. Amina, con sus ojos tristes pero llenos de valor, trató de proteger a su hijo en una ciudad que no ofrecía refugio fácil a los más vulnerables. Pero la protección de una madre también tiene límites. Cuando Mahoma aún era muy pequeño, el cruel destino lo golpeó de nuevo. Amina enfermó durante un viaje y entre el polvo del camino cerró los ojos para siempre. Sin padre y sin madre, Mahoma fue entregado al cuidado de su abuelo Abdul Muttalib, uno de los hombres más respetados de Meca. Ya anciano, Abdul veía en el niño una chispa especial. Sostenía su pequeña mano con fuerza protectora, intentando apartar las tormentas invisibles que acechaban a aquel huérfano. Bajo su tutela, Mahoma aprendió a observar, a ver lo que otros ignoraban. Sin embargo, el tiempo es implacable y pronto arranca incluso lo que queda. Abdul Muttalib, ese viejo pilar que sostenía al niño, murió cuando Mahoma aún era muy joven. Una vez más, se vio lanzado al viento de la supervivencia, entregado al cuidado de su tío Abu Talib.
un comerciante itinerante que conocía los peligros de las rutas del desierto. Abu Talib amaba a Mahoma como a un hijo, pero la vida a su lado era dura. Mahoma aprendió pronto que el mundo era un lugar hecho de despedidas y que el corazón de los hombres era más duro que la piedra de la Kaaba. Creció entre las voces de mercaderes codiciosos y los cantos a ídolos de piedra, pero su mirada buscaba algo más, algo que ni él aún sabía definir. En una ciudad donde los niños eran moldeados por la ambición o el miedo, Mahoma crecía en silencio, llevando en el pecho un vacío que las caravanas, las monedas y las fiestas tribales no podían llenar. Había un fuego oculto en sus ojos, una inquietud que susurraba: no fuiste hecho para ser uno más. La historia de su familia era un eco de pérdidas y renuncias. Un padre ausente, una madre sepultada lejos de casa, un abuelo vencido por la vejez, un tío que luchaba contra la miseria para sostenerlo. Era como si cada lazo que debía sostenerlo fuera arrancado con fuerza, dejando solo el viento frío del desierto para mecer sus sueños infantiles. Así nacía Mahoma, entre los escombros de un linaje marcado por el dolor, en las sombras de una ciudad que adoraba piedras y olvidaba mirar al cielo. No había grandes promesas grabadas en los registros de los hombres para él, pero sobre su cuna vacía flotaba un susurro silencioso, una promesa oculta que ni el desierto podría acallar. A historia nunca contada de Mahomet, o profeta excluido da Biblia, comenzaba aquí. No como un relato de gloria inmediata, sino como un viaje en el que la soledad sería su primera y más fiel compañera. Pero la soledad que envolvía su cuna era solo el presagio de una larga jornada de pruebas. Las calles de Meca hervían bajo el calor implacable. Telas de colores ondeaban en los mercados, perfumes exhalaban de las tiendas y las monedas tintineaban como campanas en adoración al poder y al oro. Para muchos, Meca era el centro del mundo. Para un niño huérfano, sin embargo, era solo un campo de batallas invisibles, donde cada sonrisa podía esconder un rechazo. Mahoma, aún pequeño, caminaba entre los puestos con mirada atenta. No lo impresionaba la exuberancia del comercio, sino la soledad silenciosa que parecía susurrar tras cada rostro apresurado. Era una sombra moviéndose entre colores, cargando sobre sus hombros una pérdida que pocos podían comprender. Tras la muerte de Amina, su madre, el mundo pareció encogerse. Cada paso sonaba vacío, cada atardecer traía una nueva sensación de abandono. Bajo la tutela de su abuelo Abdul Muttalib, Mahoma halló algo de alivio. El viejo, fatigado por los años, veía en el huérfano algo inexplicable, como si su mirada guardara preguntas que ni los ancianos se atrevían a formular. Abdul Muttalib sostenía la mano de Mahoma con firmeza. Lo llevaba alrededor de la Kaaba, le mostraba las tradiciones de los antepasados y relataba historias de reyes y profetas enterrados en la arena del tiempo. Pero aún en los momentos de ternura más intensa, Mahoma sentía que algo le faltaba, como si el calor que anhelaba no pudiera hallarse bajo las tiendas ni tras muros dorados. El abuelo, consciente de la fragilidad de su cuerpo, se esforzaba por transmitir al niño los últimos destellos de una sabiduría casi perdida. Por las noches, bajo el manto estrellado del desierto, le hablaba de la responsabilidad de escuchar el llamado del alma y de la necesidad de mantener el corazón firme, aun cuando todos los vientos soplaran en contra. Hay algo más grande que nosotros, Mahoma.
murmuraba Abdul con voz ronca, algo que ni la arena puede borrar, ni el tiempo sepultar. Esas palabras quedaban grabadas como fuego en la mente del niño. Pero el desierto es implacable con los frágiles. Cuando Mahoma apenas comenzaba a entender el mundo, perdió de nuevo al único que le brindaba cobijo. Abdul Muttalib fue arrebatado por la muerte como el último rayo de luz que se apaga en una tormenta. Mahoma asistió al entierro con los ojos secos, no porque no sintiera, sino porque el dolor ya se había convertido en viejo conocido, cansado incluso de llorar. Entonces fue Abu Talib, su tío, quien lo acogió. Un hombre de espíritu fuerte, pero de recursos modestos, que cruzaba el desierto negociando especias, pieles y perfumes. Abu Talib no tenía riquezas para ofrecer, pero entregó a Mahoma algo aún más valioso: dignidad. Bajo su amparo, el niño no era tratado como un fardo, sino como parte de la familia. Los viajes por el desierto se convirtieron en la vida del joven Mahoma. La arena castigaba sus pies, el sol quemaba su piel, pero sus ojos seguían alerta, observando la dureza de los mercaderes, la falsedad de los hombres y la futilidad de quienes corrían tras un brillo efímero. Y entre cada trueque y cada silencio nocturno, algo crecía dentro de él, una sed profunda, no de riquezas, sino de un sentido mayor. Muchas noches, Mahoma se tendía bajo el cielo abierto contemplando las estrellas. Se preguntaba en silencio si había algo más allá del polvo y la codicia, si existía una verdad oculta bajo las 1000 voces confusas de Meca. Sentía que su vida no sería como la de otros. Una inquietud lo llamaba, aunque distante, como el eco de un trueno muy lejos, en el horizonte. La infancia de Mahoma no fue de juegos ni mimos fáciles. Fue forjada por la pérdida, el rechazo y la necesidad de sobrevivir entre quienes poco o nada ofrecían a los débiles. Cada golpe del destino, cada duelo, cada ausencia, excavaba un hoyo más profundo en su corazón, y en el vacío de ese pozo brotaba una fuerza silenciosa, inquebrantable. Mientras otros chicos buscaban fama en sus clanes, Mahoma buscaba sentido en lo invisible. Mientras otros levantaban tiendas de vanidad, él clavaba sus pies en el suelo seco de la realidad, sabiendo que no podía contar con promesas humanas. Con cada pérdida nacía en él no solo una herida, sino también una preparación, como si la vida lo entrenara para soportar cargas que pocos aguantarían. Abu Talib, aunque sencillo, le enseñó el valor de la palabra dada, el honor por encima del lucro y el respeto a los humildes, virtudes que serían la base de todo lo que Mahoma predicaría años después. Pero en ese momento, el niño aún llevaba más preguntas que respuestas, y el silencio del desierto parecía ocultar todas las soluciones. El tiempo pasaba como las caravanas que cruzaban la ciudad, rápido, impersonal e indiferente. Mahoma crecía en estatura y en espíritu, observando, reflexionando y cuestionando. Ya no era un niño, pero tampoco un hombre. Estaba suspendido entre dos mundos, aguardando la llamada de su propio destino. Cada pérdida sufrida hasta entonces no era solo una tragedia, también era un llamado silencioso, profundo e irresistible. Con cada ausencia, con cada entierro, una voz parecía susurrar: fuiste separado para algo más grande. Resiste. Pero el joven aún no sabía cuánto se pondría a prueba su resistencia. Sin embargo, aún le aguardaban pruebas más duras.
El calor de Meca se extendía por las calles como una ola viva, haciendo vibrar el aire sobre las tiendas del mercado. Era el aroma de las especias, el cuero y el polvo mezclados con el incesante murmullo de las voces negociadoras. Para la mayoría, esa era la banda sonora de la riqueza. Para un niño huérfano, sin embargo, era solo un campo de fábricas guerras invisibles, donde cada sonrisa ocultaba un posible rechazo. «Cuida esa carga como si fuera tu propia vida», dijo Abu Talib, entregándole al joven paquetes de tejidos exquisitos. El tío, con la barba ya salpicada por el tiempo, miró al sobrino con orgullo y preocupación. «El valor de un hombre está en su palabra, Mahoma. Nunca lo olvides». «No lo olvidaré, tío», respondió el joven con firmeza en la mirada. Desde muy temprano, Mahoma deambulaba entre los mercaderes de la ciudad, pero no se dejaba deslumbrar por el brillo de las monedas. Observaba con atención cómo los hombres pesaban sus ganancias y sus mentiras en la misma balanza. Veía sin pronunciar palabra cómo el oro corrompía incluso las sonrisas más amables. Una mañana, mientras negociaba un lote de dátiles, un comerciante astuto intentó engañarlo. «Este lote es el mejor de la ciudad, joven Al-Amin», dijo el hombre, frotándose las manos con avaricia. «¿Lo dejamos en 20 monedas?» Mahoma examinó los frutos con cuidado. Algunos estaban ya resecos, ocultos tras los más frescos. «Si es el mejor de la ciudad», replicó él alzando la mirada, «¿por qué lo escondes tras mentiras?» El mercado quedó en silencio. Los presentes intercambiaron miradas discretas. El comerciante, sonrojado, murmuró disculpas y redujo el precio con vergüenza. Abu Talib, que observaba desde lejos, sonrió en silencio. Más tarde, cuando quedaron a solas, comentó: «Aprendiste rápido. La honestidad tiene un precio alto en Meca. Prepárate para pagarlo». Mahoma asintió sin palabras. En lo profundo de su alma, sabía que prefería ser herido por la verdad que abrazado por la mentira. Pero lo que más inquietaba a Mahoma no eran los engaños comerciales, sino lo que veía alrededor de la Kaaba, cientos de ídolos de piedra, cada uno representando un dios distinto, recibiendo sacrificios, oraciones y promesas. Una noche, tras un largo día de trabajo, Mahoma y Abu Talib se sentaron ante una hoguera fuera de las murallas de la ciudad. «¿Por qué tantos dioses?», preguntó Mahoma, contemplando el cielo estrellado. «Porque el hombre teme lo que no entiende», respondió el tío, exhalando el humo de su bebida. «Y ante el miedo crea dioses que pueda tocar». Mahoma bajó la cabeza pensativo. «¿Y si solo hay uno?», murmuró. Abu Talib lo miró con sorpresa, pero guardó silencio. Ese tipo de pensamiento era peligroso en una ciudad sustentada por la idolatría. Cuestionar a los dioses de piedra era como agitar un avispero. Mahoma siguió con su labor. Con honestidad ganó respeto. Con respeto obtuvo mejores contratos. Pero dentro de él crecía la inquietud. No era la sed de poder lo que lo movía, ni el deseo de ser el mayor comerciante. Había algo más, una necesidad que los negocios jamás podrían saciar. En una tarde especialmente sofocante, después de una difícil negociación, Mahoma se desahogó con su tío. «Tío, veo hombres que oran, sacrifican, ayunan, pero siguen vacíos. ¿Cómo puede ser? Los dioses que veneran no responden. El silencio es todo lo que reciben». Abu Talib, pensativo, contestó con voz grave:
Quizá el silencio sea la respuesta que merecemos, pero Mahoma no se conformaba. En su interior sabía que si existía un creador verdadero, no podría encontrarse entre piedras esculpidas y promesas vacías. Muchas veces, por la noche, caminaba solo hasta las colinas que rodean Meca. Se tendía en la arena fría, mirando al vasto y silencioso cielo. «Oh Creador, si existes», susurraba Mahoma, «guíame hacia ti. No permitas que me pierda entre mentiras». Esas oraciones silenciosas, sin testigos humanos, eran como semillas lanzadas al suelo invisible de la eternidad. Mientras los mercaderes celebraban sus victorias con banquetes, Mahoma buscaba la victoria que no se medía en tesoros. Mientras las tribus erigían estatuas y altares, Mahoma, en soledad, levantaba en su interior un altar secreto, un altar de preguntas y esperanza. Abu Talib, al ver la seriedad creciente en el rostro de su sobrino, sintió inquietud en el pecho. En una noche silenciosa, lo atrajo junto a sí y dijo: «No fuiste hecho para ser como los demás, Mahoma. Lo veo, pero ten cuidado. A veces, quienes llevan una llama distinta son los primeros en ser lapidados». Mahoma lo miró al fuego y respondió: «Entonces que arda esa llama en mí, tío. Mejor consumir mis fuerzas con la verdad que vivir encadenado a la mentira». Abu Talib bajó la mirada, sin palabras. Sabía que su sobrino estaba llamado a algo que superaba su comprensión, algo que él no podría proteger. El desierto, silencioso e infinito, parecía escuchar aquellas confidencias y guardaba en sus arenas los secretos más profundos. Pero sería en las noches más tranquilas cuando el destino de Mahoma comenzaría a revelarse. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like en este vídeo para bendecirnos y ayudarnos a seguir difundiendo estas historias ocultas de la fe. Ahora seguimos con la vida de Mahoma, el profeta que el mundo casi olvidó. Meca brillaba bajo el sol implacable, sus mercados rebosantes de voces, oro y especias. Las tiendas de colores se desplegaban como mares de seda, y el aroma del incienso y el sudor flotaba en el aire. Entre aquella multitud, Mahoma caminaba en silencio, llevando en las manos una honestidad que pocos podían sostener en un mundo movido por la codicia. «He oído que eres distinto», dijo una voz firme, interrumpiendo su paso. Delante de él estaba Khadija, una mujer respetada, rica y de espíritu agudo. Sus ojos, sabios, escudriñaban a Mahoma en busca de algo más que un comerciante. Buscaban carácter. «¿Me concederías el honor de servir en tu caravana?», respondió Mahoma, inclinando la cabeza con respeto. «No busco solo a alguien que transporte mercancías», replicó ella con una leve sonrisa. «Busco a alguien que transporte confianza». Así comenzó la relación entre Mahoma y Khadija. Él, joven e íntegro; ella, madura y sabia. Los negocios prosperaron bajo las manos de Mahoma, pero algo aún más valioso crecía entre ellos: respeto y admiración. Tras meses de trabajo conjunto, Khadija, desafiando convenciones, propuso matrimonio. «No he hallado entre los hombres de Meca un alma tan pura como la tuya, Mahoma», le dijo una noche, bajo el resplandor plateado de la luna. «Y yo no busco riqueza, Khadija», respondió él con voz sincera. «Busco un hogar donde mi corazón pueda descansar». Se casaron, y la unión brindó a Mahoma estabilidad, confort y cariño como nunca había conocido.
Por primera vez el huérfano encontró un verdadero hogar. Abu Talib, ya anciano, observaba en silencio, orgulloso. «Has construido algo más valioso que tiendas y caravanas», dijo el tío. «Has construido respeto». Mahoma sonrió, pero en su interior la inquietud comenzaba a arder como una llama que el confort no lograba apagar. Amaba a Khadija. Respetaba la paz que ella le ofrecía. Apreciaba el éxito alcanzado con trabajo honesto. Pero incluso en medio de la abundancia se sentía como un viajero extraviado en el desierto. La sed no se calmaba, porque mi corazón aún clama, aunque tenga todo lo que pedía a Dios. Se preguntaba, recostado junto a Khadija en las noches silenciosas. Ella, percibiendo su desasosiego, le rozaba el rostro con ternura y preguntaba, «¿Qué te atormenta, mi amado?» «No lo sé», murmuraba Mahoma mirando al cielo estrellado. «Es como si algo más grande me llamara y estuviera aún demasiado lejos para comprenderlo». Las palabras de Khadija fueron suaves como la brisa nocturna. «Entonces busca, donde sea, como sea. Yo estaré contigo», pero la búsqueda no era fácil. Los altares de la ciudad seguían erigiéndose ante dioses silenciosos, mientras el corazón de Mahoma clamaba por algo verdadero, invisible y eterno. Caminaba por los pasillos de la Kaaba, con los ojos tristes al ver a los hombres depositar sus esperanzas en piedras mudas. ¿Cómo pueden las manos que tallaron estas figuras creer que ellas gobiernan el cielo?, se preguntaba en silencio. Cada ritual vacío, cada sacrificio ciego, era una brasa lanzada a su alma ya en llamas. Un día, al regresar de una reunión, en el mercado, Mahoma se desahogó con Khadija. La ciudad venera la apariencia de la fe, pero desconoce su esencia. Lo que veo son hombres arrodillándose ante aquello que ellos mismos forjaron. Khadija lo abrazó sin pronunciar palabra. En su silencio había más comprensión que 1000 discursos. La inquietud se volvió insoportable. A veces, Mahoma despertaba en la noche con el corazón acelerado, como si su nombre fuera llamado por el viento. «Oh Creador, ¿dónde estás?», susurraba al cielo oscuro. «Muéstrame el camino, o el desierto de mi alma me consumirá». La ciudad, con sus riquezas y altares, ya no le ofrecía paz. Ni el amor, ni el éxito, ni la estabilidad podían silenciar el llamado que ardía dentro de él. Y esa sed pronto lo empujaría más allá de los límites de su ciudad. Las calles de Meca dormían bajo el manto de la noche, pero Mahoma permanecía alerta. Algo en su interior lo impulsaba a alejarse, más allá de los muros conocidos, donde la ciudad no pudiera escuchar sus preguntas silenciosas. Era como si el desierto mismo lo convocara a un encuentro previsto antes de la creación del mundo. Durante días se había apartado de los puestos, de las monedas y de los rostros familiares. Buscó refugio en las laderas del monte Hira, una roca solitaria que parecía susurrar promesas al viento. Allí, en lo alto, entre piedras heladas y un silencio absoluto, Mahoma buscaba respuestas que aún no acertaba a formular. «Oh Creador», murmuraba con la mirada clavada en el cielo ennegrecido, «sé que existes, pero ¿dónde estás?». Las noches en el monte Hira eran distintas. No había aroma de especias ni tintinear de monedas. Solo el susurro del viento y el latido de su propio corazón resonaban entre las rocas. En ese silencio despojaba sus ilusiones de Meca. En ese silencio se sentía minúsculo ante la vastedad de lo invisible. Khadija,
comprensiva, nunca lo retuvo. Cuando Mahoma partía en busca de soledad, ella simplemente decía: «Ve, mi amado, encuentra lo que tu espíritu ansía. Yo te esperaré». En una de esas noches, cuando el silencio se hizo más denso que el aire, Mahoma, de rodillas entre las piedras, percibió una presencia distinta. No era el viento ni la oscuridad. Era algo o alguien. Un estremecimiento recorrió su espina, erizando cada vello de su cuerpo. De pronto, una voz desgarró la noche como una espada invisible. «Recita». Mahoma abrió los ojos, asustado. Miró a su alrededor. Nadie, solo el desierto y las estrellas. «Recita», ordenó la voz con más fuerza, más cercanía. «Yo no sé recitar», exclamó Mahoma temblando. Intentó huir, pero sus piernas le fallaron. La presencia lo envolvía como un manto invisible, impregnando el aire, su piel, su sangre, su ser. «Recita», repitió la voz por tercera vez. Entonces, sin comprender cómo, Mahoma sintió brotar en su mente palabras que no parecían suyas, pero que fluyeron de su corazón como un río incontenible. «Recita en el nombre de tu Señor que creó. Creó al hombre de un coágulo. Recita, y tu Señor es el más generoso». Esas palabras vibraron en su interior, sacudiendo cada fibra de su ser. Fue como si el universo mismo hablara y su alma tan pequeña encontrara finalmente lo que buscaba. Mahoma cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con el polvo del suelo. Su pecho ardía como si hubiese corrido 1000 leguas. La presencia se retiró, pero dejó en él una marca indeleble. Tembloroso, se incorporó y bajó apresurado por la ladera del monte Hira, tropezando entre rocas y sombras, como un hombre que acabara de presenciar lo imposible. Al llegar a casa, Khadija salió a su encuentro. «Mahoma, ¿qué te ha sucedido? Estás pálido como la muerte». Cayó en sus brazos, con la voz entrecortada. Algo extraordinario me visitó, Khadija. Se me ordenó recitar, y las palabras brotaron de mí como de un océano que nunca conocí. Khadija, con el corazón acelerado, lo abrazó con fuerza. «No temas», susurró con la voz quebrada. «El Dios verdadero no te haría daño. Eres honesto, fiel, justo. Sea lo que sea, tiene un propósito mayor». Aquella noche, Mahoma descansó en los brazos de Khadija, pero el sueño no llegó. La voz del monte aún resonaba en su mente como un trueno lejano y eterno. «Recita, recita». Por primera vez comprendió que su vida ya no le pertenecía. Había sido llamado a algo que ni la paz de Khadija ni la protección de Abu Talib podrían garantizar. En los días siguientes, el recuerdo de la noche en el monte Hira lo consumía. Cada palabra recitada quemaba su pecho como fuego sagrado. Mahoma sabía que llevaba ahora un peso invisible y que no sería liviano. «Khadija», dijo una mañana, con los ojos encendidos por un nuevo fervor, «he recibido un mensaje, pero ¿cómo aceptarán los hombres lo que ni siquiera saben que han perdido?» Ella acarició su rostro y contestó: «Has sido elegido, Mahoma, y la verdad siempre encuentra su camino, aunque deba abrirse paso en los corazones endurecidos». Mahoma sentía el peso de la misión antes incluso de entender su alcance total. Sabía que aquello que había recibido no podía guardarse en silencio, pero también sabía que llevar una verdad nueva a una ciudad tan antigua en sus tradiciones era como sembrar en suelo endurecido por el tiempo.
en las soledades de la madrugada, oraba: Señor, dame fuerzas para no retroceder. Dame valor para llevar lo que has puesto en mis manos. Y la respuesta no vino en palabras audibles, sino en una paz profunda que llenó su espíritu de certeza. Aún así, el mayor desafío apenas comenzaba, porque quien había sido llamado a recitar debía ahora hablar, y quienes escucharan su voz traerían consigo no solo aceptación, sino también odio, traición y guerra. El encuentro en el monte Hira transformó a Mahoma para siempre, pero quienes recibieran ese mensaje serían apenas el inicio del verdadero conflicto. El sol en Meca brillaba con crueldad, pero era un calor distinto el que empezaba a incendiar los corazones. Por primera vez en siglos, una voz solitaria se atrevía a romper el consenso de piedra y oro que regía la ciudad. Y esa voz era la de Mahoma. Tras las revelaciones en el monte Hira, supo que ya no podía ocultarse. El llamado a recitar no era solo para él, sino para todo aquel que se atreviera a escuchar el viento verdadero y no el soplo vacío de los ídolos mudos. «Alá es uno, no hay otro junto a él», proclamó Mahoma una mañana en el bullicioso centro del mercado. El impacto fue como una tormenta. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño, muchos lo miraron con desprecio. Aquellas palabras eran sencillas, pero su eco era como una piedra arrojada en un estanque en calma. Abu Talib, preocupado, lo apartó a un lado. «Tienes razón, sobrino, pero ¿estás preparado para lo que vendrá?» «Ya no puedo callar», respondió Mahoma con firmeza. «Lo que he recibido no es un tesoro para enterrar». Al principio, pocos lo siguieron. Khadija, su esposa, fue la primera creyente. Luego Ali, su primo joven, y Abu Bakr, su amigo leal. Formaron el primer círculo de fe, una llama diminuta en medio de la tormenta. Pero Meca no era cuna de inocentes. Era una ciudad acostumbrada a proteger sus dioses y sus intereses como si fueran lo mismo. Pronto, los rumores corrieron como fuego en pasto seco. «¡Mahoma se ha vuelto loco!», exclamaban algunos en las esquinas. «¡Quiere destruir nuestros dioses!», acusaban otros junto a la Kaaba. Los líderes tribales, guardianes del antiguo orden, se reunieron en secreto con semblantes graves. «Si permitimos que continúe, perderemos el control de las peregrinaciones. Las caravanas evitarán Meca. ¿Y si lo ignoramos?» Ignorar el fuego no impide que queme la casa. Decidieron actuar. Al día siguiente, mientras Mahoma hablaba a una pequeña multitud junto a una de las puertas de la ciudad, surgió la primera resistencia abierta. «¡Cállate, Mahoma!», gritó un líder tribal. «No insultes a los dioses de nuestros padres». «No insulto», replicó Mahoma erguido sin temor. «Revelo su verdadera naturaleza, piedras mudas, incapaces de ayudar o dañar». La multitud murmuró consternada. Algunos se acercaron con gesto amenazante, pero Abu Talib se interpuso, firme. «Si queréis herirlo, tendréis que pasar sobre mí primero». El respeto al anciano contuvo los puños por el momento, pero la semilla del odio ya estaba plantada. Aquella noche, reunido con sus escasos seguidores, Mahoma habló con el corazón pesado. «Se burlarán de nosotros, nos perseguirán, nos martirizarán. Pero Alá es más grande que el miedo, y somos llamados a algo que ni ellos ni sus dioses pueden impedir». Abu Bakr, con fervor en la mirada, respondió: «Estamos contigo, Mahoma, hasta el final».
La verdad vale más que la vida, añadió. Alí apretando el puño, Mahoma vio en ellos no solo coraje, sino destino. Sabía que el camino sería largo y sangriento, pero también que cada palabra lanzada al viento tendría poder, incluso cuando pareciera perderse en el desierto. Sus predicaciones se volvieron más valientes. Hablaba en plazas, ferias y tiendas, proclamando la unicidad de Dios, la justicia y la misericordia. Y sus palabras eran flechas invisibles que despertaban conciencias dormidas. «Eres solo un hombre contra toda Meca, Mahoma», se burlaba un mercader. «Solo un hombre», respondía él con calma, «pero con Alá soy una nación». Las amenazas dieron paso a la violencia. Los más pobres fueron los primeros en sufrir, golpeados en las calles, despojados de su sustento, alejados de sus familias. Bilal, un esclavo convertido, fue arrastrado y azotado bajo el sol mientras sus verdugos se reían. «Reniega de tu Dios, Bilal». Él, con el cuerpo lacerado, solo repetía: «Uno, uno». Cada golpe, cada insulto, cada lágrima era un clavo en el propio corazón de Mahoma. En la quietud de la noche, de rodillas en la arena, él imploraba: «Señor, fortalécenos, no nos abandones». El desierto respondía solo con su silencio helado, pero en el pecho de Mahoma latía la certeza. La respuesta ya había llegado en el monte Hira. Ahora era el tiempo de resistir. Mientras las voces de Meca se levantaban en su contra, Mahoma se convertía, paso a paso, en el enemigo más temido de la ciudad. Y pronto ese joven predicador sería la amenaza que todos habrían de recordar. El viento cortante del desierto llevaba consigo la tensión que cubría Meca. En callejones, mercados e incluso en los pasillos de la Kaaba, el nombre de Mahoma se susurraba como amenaza, como un incendio silencioso que nadie sabía apagar. Incómodos. Con las palabras, los líderes tribales no hallaron modo de callarlo con discursos, así que optaron por atacar sus raíces, la honra, el sustento y la seguridad de sus seguidores. Si no podemos destruir su fe, destruiremos su vida, dictó uno en una reunión secreta, y así comenzó el cerco invisible. Se boicoteó el comercio con los creyentes de Mahoma. Familias enteras eran amenazadas si mantenían vínculo alguno con ellos. Amigos de la infancia voltearon la cara. Hermanos traicionaron hermanos. «No te venderé nada, renegado», gritó un mercader al ver acercarse a Abu Bakr. «Éramos amigos», respondió Abu Bakr con amargura. «Amigo hasta que te volviste traidor de nuestros dioses», escupió el hombre. La ciudad, antes vibrante y diversa, se unió en un solo propósito: aplastar la semilla que Mahoma había plantado. Bilal, el esclavo fiel, fue otra vez arrastrado y obligado a yacer bajo montones de piedras al sol, exigiéndole que renegara de su fe. «¡Renega, renega!», coreaban con furia. «Uno, uno», susurraba Bilal, con los ojos cerrados, como si su alma ya habitara otro plano. Poco a poco, las casas de los primeros creyentes se convirtieron en prisiones. No vendían ni agua ni pan. Ningún gesto de compasión les era permitido. Mahoma, angustiado, contemplaba el sufrimiento de sus hermanos. «Señor», rogaba en las madrugadas, de rodillas en la arena fría, «danos fuerza, danos paciencia, no nos abandones». Pero el desierto solo devolvía su silencio, y aquel silencio era más cortante que cualquier espada. Khadija, con su fortuna, intentó comprar provisiones para los necesitados,
Pero los precios se disparaban. Cada acto de ayuda era saboteado, cada gesto de auxilio aplastado. «Quieren vernos morir», comentó Abu Bakr con los labios agrietados. «Y si hemos de morir, moriremos de pie», respondió Mahoma con calma de roca. Aún así, el número de seguidores crecía, lento pero firme. Hombres y mujeres, hambrientos de una verdad mayor, arriesgaban todo para escuchar sus palabras en la penumbra de la noche. «Alá es uno», proclamaban. «No engendra ni es engendrado». El silencio reverente era la respuesta. Corazones unidos, en sangre y fe. Viendo que el cerco social no bastaba, los líderes de Meca autorizaron la violencia abierta. Hombres armados emboscaban a los creyentes en las calles. Mujeres eran humilladas. Niños arrancados de los brazos de sus madres. Sumayya, una de las primeras convertidas, fue la primera mártir. Atada entre dos estacas, torturada ante la multitud. Cuando le ofrecieron vida a cambio de negar su fe, solo alcanzó a susurrar: «Mi Señor es Alá», y murió, dejando su nombre grabado no solo en la memoria de los hombres, sino en los cielos. Mahoma recibió la noticia con dolor en la mirada, pero no retrocedió. «Cada gota de sangre será semilla», dijo a los suyos, «para que crezca la fe». Con cada ataque, cada traición, su comunidad se fortalecía, no por amor al sufrimiento, sino porque la verdad llevaba más fuerza que el dolor. Abu Talib, aún respetado, apeló a los jefes tribales. «Él no busca guerra, solo libertad de conciencia. Déjenlo en paz». Pero fue en vano. Mientras quede un hombre que crea en Alá, Meca no hallará descanso. Así, los seguidores de Mahoma se reunían en secreto, en cuevas, valles ocultos y en la noche profunda. Cantaban en voz baja los primeros versos revelados, como quien enciende velas en la oscuridad. «Recita en nombre de tu Señor que creó el desierto, antes testigo mudo, guardaba ahora cada oración como un tesoro escondido». Las cadenas invisibles del rechazo apretaban al naciente movimiento, mas lo unían como nada más podría. Cada lágrima, cada herida, cada pérdida, era ofrenda silenciosa al Dios invisible, más real que la propia arena, y el precio de la fe verdadera se elevaría con cada nuevo día. El sol de la Meca no perdonaba, caía sobre la ciudad como un juez implacable, quemando la piel y secando los ojos. Pero en aquellos días no era el calor lo que más pesaba en el aire, sino el odio. El nombre de Mahoma ahora resonaba por callejones y mercados como una amenaza viva. Para unos era el sonido de la esperanza, para otros el anuncio del desorden. Los jefes de las tribus, temiendo perder el control sobre su pueblo y sus ídolos, endurecieron la persecución. Ya no bastaba ignorar o boicotear, era necesario erradicar la fe con la fuerza de la sangre. Sumayya, la anciana que había sido una de las primeras en proclamar «Alá es uno», se convirtió en blanco de su furia. Capturada junto a su marido, Yasser, y su hijo Amar, fue llevada a la plaza pública como ejemplo. «Reniega de tu Dios, Sumayya», exigió Abu Yal, uno de los más crueles entre los señores de la Meca. «Alá es uno», respondió ella, con voz firme como la roca del desierto. Los latigazos cortaron su cuerpo enjuto, pero ella no retrocedió. «¡Reniega!», gritaron de nuevo, mientras la multitud observaba.
algunos con odio, otros con miedo y unos pocos conteniendo las lágrimas. «Mi Señor es Alá», repetía ella. El golpe que siguió resultó mortal. Sumaya cayó al suelo, la sangre mezclándose con el polvo. Se convirtió en la primera mártir del Islam, la primera flor que brotó en el terreno seco de la persecución. Mahoma recibió la noticia con el corazón hecho trizas. Reunió en secreto a sus seguidores en una cueva oculta en las colinas cercanas. «Sumaya ha vencido», dijo él con los ojos humedecidos. Partió al lado del Señor antes de que pudieran arrebatarle la fe. Yasser, su viejo compañero, no tardó en seguir su mismo camino. Torturado hasta la muerte, su último suspiro fue también un susurro de adoración. Alá es uno. El dolor azotaba a la pequeña comunidad como un vendaval, pero también la fortalecía. Cada mártir era una semilla sembrada en el desierto de corazones endurecidos. Amar, el joven hijo, sobrevivió, pero no sin llevar para siempre las marcas de la pérdida y la humillación. Cuando fue liberado tras días de tortura, corrió hacia Mahoma y sollozando exclamó: «Maestro». Cedí. Dije lo que querían oír para salvar mi vida. Mahoma lo acogió en sus brazos y le dijo: «Lo que importa es lo que guardas en el corazón, Amar. Alá ve el interior del hombre. Tú eres inocente ante él». El perdón restauró el espíritu del joven, pero dejó cicatrices indelebles en su alma. Mientras tanto, en toda la Meca, los seguidores de Mahoma eran cazados como animales. Quienes podían, ocultaban su fe. Quienes no, pagaban el precio. «Renegad de vuestra locura o pereced», bramaban los opresores en las plazas. Pero muchos preferían morir antes que renegar. Una tarde, Abu Bakr, intentando interceder por la vida de un esclavo creyente, fue apaleado hasta casi perder el conocimiento. Llevado a casa, cubierto de heridas, sonrió entre el dolor. Vale la pena, cada golpe, por amor al único. Las miradas se volvían hacia Mahoma con preguntas mudas. Y él, con voz firme, enseñaba: «El camino de la verdad es angosto y cubierto de espinas, pero al final de él hay un jardín que nunca se marchita». Las noches se volvían aún más oscuras. Bajo el velo de la noche, Mahoma y sus pocos seguidores recitaban los primeros versos revelados con la voz cargada de emoción. «Recita en el nombre de tu Señor que creó al hombre de un coágulo». Cada palabra era un desafío al miedo. Cada verso, una espada invisible contra la tiranía. Pero el precio subía sin pausa. Zaid, un joven recién convertido, fue emboscado en un callejón y apaleado casi hasta la muerte. Rescatado por amigos secretos, pasó días entre la vida y la muerte, susurrando: «Alá es uno, Alá es uno». Las madres escondían a sus hijos, los hombres evitaban reunirse en público. La ciudad, antes llena de vida, se había convertido en un campo minado de odio y temor. En secreto, Mahoma reunió a sus seguidores más cercanos. «Vendrá el día en que Alá nos darás la victoria», afirmó. «Pero antes debemos atravesar el valle del dolor». Nadie protestó. Cada rostro sabía el peso de aquel juramento silencioso. Abu Talib, debilitado por la edad, aún trataba de proteger a su sobrino, pero su influencia comenzaba a desmoronarse ante la presión de los jefes tribales. «No podré protegerte para siempre, Mahoma», le advirtió una noche. «No pido protección, tío», respondió él sereno. «Solo que me dejen hablar hasta que Alá decida mi fin».
El desierto, testigo mudo de todos los secretos, parecía guardar en sus arenas la sangre de quienes osaron creer. Cada grano estaba cargado de dolor. Cada soplo de viento susurraba nombres. Sumailla, Yasser, Said, la tierra de la Meca, antes regada solo por el sudor del comercio y el polvo de las caravanas, ahora se empapaba con la sangre de quienes creían en lo invisible. Pero el desierto aún reclamaría más lágrimas antes de la liberación. La noche cayó sobre la Meca como un manto de plomo. Las estrellas, que antes parecían prometer esperanza, ahora vigilaban en silencio los pasos de los cazadores. Mahoma sabía que la ciudad que lo vio nacer tramaba su muerte. Reunidos en las sombras, los jefes de las tribus finalmente habían tomado la decisión. Mañana, antes de que salga el sol, pondremos fin a esto, decretó Abu Yal con odio en la mirada. Un golpe de cada tribu, así nadie podrá ser acusado solo. La noticia corrió como veneno por los callejones, pero antes de que la hoja cayera, Alá reveló el plan enemigo a Mahoma. En su modesta casa, rodeado de sus pocos fieles, Mahoma habló con voz baja y firme. Esta noche partiré. Alí, aún joven, lo miró con ojos resueltos. Que duerma en tu lecho, oh Mahoma, dijo. Si vienen a buscarte, me encontrarán a mí. Que Alá te proteja, primo, respondió Mahoma, acariciándole la cabeza con ternura. Mientras Alí se acostaba bajo el manto de Mahoma, preparado para el sacrificio, el profeta abandonó la ciudad bajo el amparo de la oscuridad. Sus pies descalzos rozaban las piedras calientes de la noche y su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el dolor de dejar la tierra donde yacían sus antepasados. A su lado, Abu Bakr caminaba en silencio, con el rostro grave. La promesa de Alá es verdadera, susurró Abu Bakr, tratando de animar al amigo. Él es nuestro protector, contestó Mahoma. Avanzaron por senderos ocultos, esquivando miradas, emboscadas y mercaderes nocturnos. Cada ruido en la oscuridad parecía una advertencia, cada sombra un posible enemigo. En cierto punto, Abu Bakr guió a Mahoma hasta una pequeña cueva llamada Taur. Allí, ocultos entre las piedras, pasaron días. El desierto afuera hervía de búsquedas. Hombres armados patrullaban los valles, ofrecían recompensas por la cabeza de Mahoma. Prometían oro a quien lo entregara. Dentro de la cueva, Mahoma oraba: «Oh Señor, estamos aquí solos, pero contigo somos mayoría». Una noche, mientras Mahoma descansaba recostado en la pared fría de la cueva, Abu Bakr vio acercarse a un grupo de perseguidores. «Están tan cerca, Mahoma», susurró con desesperación. «Si asoman la cabeza, nos descubrirán». «No temas, Abu Bakr», respondió Mahoma con calma. «¿Qué piensas de dos cuya compañía es Alá? El Creador envió señales en favor de los fugitivos. Una araña tejió su tela en la entrada de la cueva y una paloma construyó un nido justo allí. Cuando los perseguidores llegaron, miraron la entrada, vieron la tela intacta y el nido sin tocar. «No puede estar aquí», dijo uno. «Nadie entraría sin romper esa tela». Y se marcharon. El alivio recorrió los cuerpos de los dos hombres como un soplo divino. Algunos días después, con el camino relativamente seguro, Mahoma y Abu Bakr reanudaron la travesía. Fue un paso arduo. El sol quemaba sin piedad y la sed les cortaba la garganta.
pero la esperanza los impulsaba. A lo lejos apareció Yatrib, la futura Medina, como un oasis prometido. Cuando finalmente llegaron a las puertas de la ciudad, no fueron recibidos con espadas, sino con brazos abiertos. «Bienvenido, oh mensajero de Alá», gritaron hombres, mujeres y niños a lo largo de las calles. Fue una imagen que Mahoma jamás olvidaría. El pueblo de Medina veía en él no solo a un líder espiritual, sino a un mediador de paz, una esperanza de reconciliación para sus tribus divididas. Pero Mahoma sabía que su viaje no terminaba allí. En su corazón latía el dolor de separarse de su tierra natal, de sus seres queridos dejados atrás, de los mártires que habían regado la arena de la Meca con su sangre. Esa primera noche en Medina, Mahoma alzó la mirada al cielo y lloró: «Oh Alá, guíanos en esta nueva tierra. Fortalécenos como fortaleciste a quienes vinieron antes que nosotros». Medina ofrecía refugio, pero no garantizaba la paz. Allí surgirían nuevos desafíos. Nuevos conflictos emergerían de las arenas, nuevas batallas se librarían no solo con espadas, sino con corazones endurecidos, porque cambiar de ciudad era fácil. Lo difícil era cambiar el espíritu de los hombres. Mientras Mahoma recorría las calles de Medina, con miradas esperanzadas fijas en él, sintió crecer en sus hombros el peso de la responsabilidad. Ya no era solo el huérfano de la Meca, el mercader honesto, el profeta perseguido, ahora era el líder de un pueblo, y los desiertos de la nueva ciudad traerían desafíos aún más profundos. El sol salió distinto aquel día. Sobre la ciudad de Medina, los primeros rayos parecían llevar la promesa de un nuevo comienzo. Para Mahoma y sus seguidores, no era solo el amanecer de un día más, sino el nacimiento de una nueva vida. El viaje desde la Meca había dejado cicatrices profundas. Cada paso, cada pérdida, cada lágrima los había moldeado. Ahora, al llegar a aquella tierra extranjera, solo llevaban dos tesoros: la fe y la esperanza. Medina era una ciudad dividida. Tribus rivales competían por poder y prestigio desde hacía generaciones. La tensión flotaba densa en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Pero con la llegada de Mahoma surgió también la posibilidad de sanación. En los primeros días, líderes locales se acercaron a escuchar. Sus ojos desconfiados, sin embargo, albergaban una chispa de esperanza. «Venimos a oírte, oh Mahoma», dijo Sa'd ibn Mu'ad, uno de los jefes más respetados. «Dicen que traes palabra de paz». «La paz que ofrezco», respondió Mahoma con voz serena, «es la que nace dentro del hombre y se derrama sobre sus hermanos». Se organizaron reuniones. Hombres de las tribus Aus y Khazraj, antaño enemigos, se sentaron por primera vez en décadas, uno junto al otro. El calor de la desconfianza era fuerte, pero el hambre de cambio lo era aún más. Bajo la sombra de las palmeras nació el Pacto de Medina, un acuerdo que sellaba no solo la convivencia entre musulmanes y tribus locales, sino una visión de sociedad donde la justicia, la misericordia y la fe serían los pilares. «Protegeremos unos a otros como hermanos», proclamó Mahoma. «No habrá opresión entre nosotros. El fuerte protegerá al débil, el rico sostendrá al pobre. Y toda vida valdrá lo mismo ante Alá». Las palabras retumbaron como truenos de esperanza. Nunca antes aquella tierra había escuchado un llamado tan claro a la equidad. Se estableció que todos, musulmanes, judíos, paganos, conversos o no,
Vivirían bajo las mismas leyes de protección y respeto mutuo mientras permanecieran leales a la comunidad. Quien nos traicione se traicionará a sí mismo, advirtió Mahoma, y quien proteja será protegido por el Altísimo. Los seguidores, aún dolidos por la persecución en la Meca, hallaron en Medina un suelo donde la fe por fin podía florecer. Por primera vez en años pudieron rezar en voz alta sin temor. Se reunían a la luz del día sin el riesgo de cadenas. La comunidad crecía con cada amanecer. Pobres, esclavos liberados, guerreros honrados, todos se congregaban para escuchar a Mahoma enseñar los preceptos recibidos, aprender sobre Alá, la misericordia y la vida eterna. No sois superiores por vuestros rostros ni por vuestras tribus, les decía. Solo podéis serlo por vuestra rectitud ante Dios. Las palabras de Mahoma modelaban los corazones, como el viento esculpe las dunas del desierto. Poco a poco, la ciudad adquiría un nuevo alma. Abu Bakr, al ver a los niños jugar libremente por las calles, comentó: «Es como plantar un jardín en medio del desierto, oh Mahoma». «Y este jardín, Abu Bakr», respondió el profeta con una sonrisa, «florecerá hasta cubrir toda la tierra». Pero no todo era tranquilidad. Dentro de los muros de Medina había quienes fingían aceptar el nuevo orden, pero conspiraban en las sombras. Abdullah ibn Ubay, un jefe local que había perdido influencia con la llegada de Mahoma, se consumía de envidia. Su orgullo herido no le permitiría respaldar al nuevo líder. «Nos quitó lo que era nuestro», murmuraba entre dientes. «Un forastero de la Meca ahora manda en lo que debería ser mío, y fuera de Medina la Meca no había olvidado». Los jefes de Quraysh, furiosos por la huida de Mahoma y sus seguidores, juraron venganza. «Construye un nuevo hogar», decía Abu Yal con veneno en la voz, «pero le edificaremos una tumba». Enviaron espías, difundieron rumores y conspiraron con tribus vecinas. La guerra dejó de ser una amenaza lejana. Se convirtió en una sombra que crecía a diario, silenciosa y ominosa. Mientras tanto, Mahoma preparaba a sus seguidores, no para una disputa de conquista, sino para una guerra por la supervivencia de la fe. «Alá nos ha dado este suelo», declaró en una reunión, «pero preservarlo exigirá valor y paciencia». Alzaron sus manos al cielo. «Somos tuyos, oh Alá. Haz de nosotros instrumentos de tu voluntad». Medina, el nuevo hogar, vibraba con esperanza, pero también temblaba bajo el peso de los peligros invisibles que se acercaban. En el silencio de la noche, mientras la ciudad dormía y el viento recorría lejanas dunas, Mahoma oraba: «Señor, fortalece nuestros corazones para lo que ha de venir», porque la guerra espiritual estaba lejos de terminar. El desierto parecía contener el aliento, como si supiera que pronto sería teñido de sangre. La tensión entre la Meca y Medina se había convertido en guerra abierta, y el nombre de Mahoma ya no solo se susurraba con odio, se empuñaba como un estandarte de esperanza y terror. Las caravanas de la Meca eran vitales para su supervivencia económica. Mahoma, consciente de la necesidad de proteger a su nueva comunidad, decidió interceptarlas y minar así la fuerza de sus enemigos. «Nos expulsaron de nuestra tierra», dijo Mahoma a sus seguidores bajo la luz de la luna. «Ahora pretenden destruirnos. Defendámonos con fe y coraje». No era un llamado al saqueo, sino a la supervivencia de la fe, a la preservación de la existencia.
Cuando llegó la noticia de que una rica caravana se acercaba a Medina, Mahoma organizó un pequeño ejército, solo 300 hombres, muchos sin armadura y pocos con espadas dignas. La víspera del enfrentamiento, Abu Bakr se acercó al profeta. «Somos pocos, oh mensajero de Alá». «Pero Alá está con nosotros», respondió Mahoma con los ojos encendidos. Del otro lado, en la Meca, los líderes reaccionaron con furia. Reunieron 1000 guerreros, armados y montados en caballos engalanados, dispuestos a aplastar a los rebeldes de Medina. El choque ocurrió en un lugar llamado Badr, un valle de arena rodeado de dunas ondulantes. Al ver el tamaño del ejército enemigo, algunos de los hombres de Mahoma flaquearon. «Si caemos aquí, nadie hablará de Alá en esta tierra», murmuró uno. Mahoma, alzando las manos al cielo, oró con pasión. «Oh Señor, si este pequeño grupo perece, ya no habrá quien te adore sobre la tierra». Y al retumbar de cascos y pasos, la batalla comenzó. El choque fue brutal. Arena y sangre se arremolinaron en el caos. Espadas repicaban, lanzas rasgaban el aire, gritos retumbaban entre las dunas. Pero sucedió algo extraordinario. A pesar de su inferioridad numérica, los creyentes lucharon con una fuerza que parecía provenir de otra dimensión, como si una mano invisible los sostuviera. «Allahu Akbar», gritaban avanzando, los ojos encendidos de fervor. Al final del día, contra todo pronóstico, la victoria fue de los musulmanes. Varios líderes de la Meca cayeron en el campo. Sus pesadas armaduras resultaron inútiles frente a la ligereza de la fe. El triunfo en Badr fue como el surgimiento de un nuevo sol para la comunidad de Medina. Ya no eran solo refugiados perseguidos, eran una fuerza real, respetada y temida. Pero la alegría duró poco. Humillados, los líderes de la Meca juraron venganza. Un año después, reunieron un ejército aún mayor, decididos a borrar el nombre de Mahoma de la faz de la tierra. El nuevo choque ocurrió en el monte Uhud, una colina rocosa al norte de Medina. Antes de la batalla, Mahoma reunió a sus hombres. «Peleen pero obedezcan, ya sea victoria o derrota, no abandonen sus puestos». La batalla fue feroz. Al principio, los musulmanes dominaron el campo y las fuerzas de la Meca retrocedían. Pero la tentación fue grande. Un destacamento de arqueros, desobedeciendo órdenes, abandonó sus puestos para saquear el botín de los enemigos. Fue un error fatal. Las tropas mequinas, lideradas por Khalid ibn al-Walid, aprovecharon la brecha y atacaron por la retaguardia, transformando la casi victoria en un desastre sangriento. Mahoma resultó herido. Le rompieron varios dientes y le cortaron el rostro. La noticia de su muerte se propagó como un reguero de pólvora, sembrando el pánico. «El mensajero ha caído», gritaban algunos, arrojando sus armas. Pero Mahoma, ensangrentado, emergió entre los cadáveres y clamó: «¡Estoy vivo! Venid a mí». La voz del profeta, cargada de dolor y valentía, reunió a sus seguidores. Formaron un círculo a su alrededor y resistieron hasta que el fragor de la batalla amainó. El costo fue terriblemente alto. Muchos de los mejores hombres de Medina yacían inmóviles en la arena, sus ojos fijos en el cielo que ya no volverían a ver. Al caer la noche, mientras enterraban a los caídos, Mahoma alzó la vista y oró: «Señor, perdónanos nuestras faltas.
Fortalécenos en nuestra debilidad y no permitas que la derrota nos aparte de ti. La batalla de Uhud fue una herida profunda, una lección dolorosa de que la fe no es solo un grito de victoria, sino un caminar entre espinas. Los fieles aprendieron que la obediencia es tan vital como el valor. Y Mahoma, con el corazón lacerado, comprendió que el camino hacia la verdadera victoria sería más largo y sangriento de lo que jamás habían imaginado, porque la mayor batalla aún no había comenzado. El viento soplaba con fuerza sobre Medina, levantando nubes de polvo que cegaban los ojos y raspaban la piel. Pero en aquel tiempo no era el viento lo que más dolía, sino el veneno invisible que empezaba a circular entre quienes Mahoma confiaba. Después de las batallas de Badr y Uhud, la tensión dentro de Medina se volvió aún más densa. Tribus que antes habían prometido lealtad comenzaban a vacilar. Sonrisas falsas, miradas esquivas, reuniones secretas. Todo indicaba que la traición germinaba como una hierba dañina entre las palmeras de la ciudad. ¿Debemos confiar en ellos, oh mensajero?, preguntó Abu Bakr tras oír rumores preocupantes. La confianza es como un vaso de barro, respondió Mahoma, mirando al horizonte. Una vez roto, aunque lo remiendes, nunca volverá a ser el mismo. Entre los traidores más notorios estaba Abdullah ibn Ubay, el jefe que nunca aceptó de verdad el liderazgo de Mahoma. Fingiendo fidelidad en público, tramaba alianzas secretas con los enemigos de la nueva fe. Mahoma solo nos trajo guerra y hambre, susurraba en los corredores sombríos. Antes de él, éramos libres para adorar como quisiéramos. Sus venenos se esparcían en silencio, corroyendo la confianza dentro de la comunidad. En cierto momento, llegaron a Mahoma noticias aún más graves. Algunas tribus judías de Medina, que habían firmado el pacto de protección mutua, estaban negociando con la Meca. Si esto es verdad, dijo Omar apretando los puños, no habrá otra opción que actuar. La justicia pertenece a Alá, respondió Mahoma, pero la protección de la comunidad es nuestra responsabilidad. La traición quedó patente durante un episodio sombrío. Un grupo de musulmanes fue invitado por una tribu para enseñarles la nueva fe. Confiando en la palabra dada, partieron en misión y cayeron en una emboscada. Zayd, uno de los enviados, fue capturado y llevado ante una multitud sedienta de venganza. Antes de ser ejecutado, le ofrecieron la vida a cambio de negar su fe. Preferiría morir antes que renegar del mensajero de Alá, declaró con voz firme, y murió sosteniendo la verdad hasta su último aliento. Cuando la noticia llegó a Mahoma, el peso de la traición aplastó su pecho. Reunió a sus seguidores en oración, con lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros. Estamos rodeados de enemigos visibles e invisibles, dijo, y cada uno de nosotros está llamado a ser un guardián de la fe, incluso cuando la espada roce nuestro cuello. El dolor de la traición era distinto al de las batallas. No solo hería el cuerpo, sino desgarraba el alma. Y las heridas internas costaban más en cicatrizar. Mahoma decidió actuar con sabiduría y firmeza. Visitó una por una las tribus mencionadas en los rumores, dándoles oportunidad de reafirmar sus pactos o declararse enemigos abiertos. Quien desee la paz, la tendrá, declaró, pero quien elija la traición cosechará sus consecuencias.
Algunas tribus se arrepintieron, otras, en cambio, mostraron su verdadero rostro. Un momento especialmente doloroso fue la traición de la tribu, Banu Qurayza. En el apogeo de la guerra, mientras Medina amenazaba con ser invadida, rompieron el pacto y conspiraron para entregar la ciudad a la Meca. Rasgaron el pergamino que escribieron con sus propias manos. Lamentó Sa'd ibn Mu'ad, uno de los líderes de Medina. Mahoma sabía que la confianza era como vidrio quebrado. Con el corazón pesado, pero con la responsabilidad de proteger a los inocentes, lideró la respuesta contra la traición. Tras la rendición de la tribu, se llevó a cabo un arbitraje y Sa'd ibn Mu'ad fue elegido como juez. La decisión fue dura pero proporcional a la magnitud de la traición. Su traición costaría la vida de todos nosotros, declaró Sa'd. La sentencia es justa ante Alá. Esos sucesos dividieron a Medina en dos. Por un lado, los fieles que lloraban y oraban, y por otro, quienes en secreto deseaban la caída del nuevo orden. Mahoma recorría las calles con el peso del liderazgo impreso en cada línea de su rostro. A cada paso, oraba en silencio. Señor, guíanos, porque el veneno de la traición es más mortal que la espada del enemigo. Hasta sus más cercanos sentían el golpe. «Estás más callado que nunca, oh Mahoma», comentó Alí una tarde silenciosa. «Cuando el viento arrastra la arena, hijo, hay que cerrar los ojos y seguir el camino de la memoria», respondió el profeta con una sonrisa triste. El veneno de la traición corroía por dentro la esperanza recién plantada. Pero Mahoma sabía que debía mantener viva la llama de la fe, incluso cuando el viento intentara apagarla, porque el coraje de Mahoma sería probado de un modo como nunca antes. Las arenas del desierto estaban inquietas. El viento traía presagios de cambio. Después de años de persecuciones, traiciones y batallas, Mahoma sabía que se acercaba la hora de regresar a la Meca. No era un retorno movido por el odio ni una marcha para vengar heridas abiertas. Era algo mayor, una marcha guiada por la compasión. La ciudad que nos expulsó, que nos persiguió, que derramó la sangre de nuestros hermanos, será la misma ciudad que verá el rostro de la misericordia de Alá, dijo Mahoma reunido con sus más cercanos. Abu Bakr lo miró con ojos cargados de recuerdos. «¿Y si resisten, oh mensajero?» «Entonces lucharemos», respondió Mahoma sin vacilar. «Pero si se rinden, mostraremos que Alá es más generoso que la espada». El plan fue meticuloso. Mahoma ordenó que no se tocara a ningún civil, que no se profanara ningún templo ni se violara ninguna casa. La guerra sería solo contra quienes empuñaran armas. «Dejemos claro», instruyó a sus comandantes, «que hoy no es día de vanidad, sino de humildad ante la promesa cumplida». Un ejército de 10.000 hombres se reunió. Antiguos esclavos, perseguidos y humillados, que ahora marchaban junto a guerreros nobles y jefes tribales convertidos a la fe. El camino a la Meca se hizo en un silencio reverente. Cada paso por la arena llevaba consigo memoria de las lágrimas de Bilal, de la sangre de Sumayya, de las pérdidas en Uhud, de las noches de hambre y miedo en Medina. Al acercarse a las colinas que rodean la ciudad, Mahoma ordenó: «Enciendan hogueras por todo el valle, que vean que somos muchos, pero que sientan que no venimos como conquistadores.
Las luces parpadearon como un mar de estrellas en la tierra. La Meca, a lo lejos, tembló. Dentro de sus muros el pánico se expandió. Los jefes que antes juraron aplastar a Mahoma ahora susurraban con miedo: ¿qué haremos? Si decide vengarse, ninguno de nosotros escapará. Algunos planeaban huir, otros resistir, pero la mayoría sentía que el destino ya estaba sellado. Esa noche, Abu Sufyan, uno de los principales líderes de la Meca y antiguo enemigo de Mahoma, fue capturado espiando el campamento musulmán. Lo llevaron ante el profeta. «¿Qué tienes que decir, oh Abu Sufyan?», preguntó Mahoma, con voz tan serena como la arena bajo la luna. «Testifico que no hay Dios sino Alá», dijo Abu Sufyan, rindiéndose no solo por la fuerza, sino por la verdad que ya no podía negar. Mahoma lo miró a los ojos y declaró: «Quien se refugie en la casa de Abu Sufyan estará seguro. Quien se encierre en su casa estará seguro. Quien se acoja a la Kaaba estará seguro». Fue el anuncio de la misericordia antes incluso de la victoria. Al amanecer, Mahoma montó su camello y avanzó hacia la Meca con la cabeza inclinada en señal de humildad. No era la entrada triunfal de un rey sediento de gloria, sino la marcha silenciosa de un siervo de Alá cumpliendo su destino. Las puertas de la Meca se abrieron sin resistencia. Hombres y mujeres, curiosos y temerosos, asomaban desde sus ventanas esperando lo peor, pero lo peor no llegó. Mahoma caminó hasta la Kaaba. Con sus propias manos derribó los ídolos que rodeaban el santuario. Uno a uno cayeron, mientras él repetía: «Ha llegado la verdad y la falsedad ha perecido». Las imágenes de los dioses de piedra, antes tan veneradas, yacían rotas en el suelo, impotentes. Reuniendo al pueblo en el patio de la Kaaba, Mahoma subió a un lugar elevado y con voz firme preguntó: «Oh pueblo de la Meca, ¿qué pensáis que haré con vosotros?». Hubo un silencio abrumador. Muchos esperaban la sentencia de muerte. Entonces Mahoma dijo: «Os digo lo que José dijo a sus hermanos: hoy no habrá reproche contra vosotros. Que Alá os perdone, pues Él es el más misericordioso de los misericordiosos». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Algunos lloraron, otros cayeron de rodillas. Nadie hubiera imaginado que tras tanto odio llegaría tal misericordia. Abu Bakr, emocionado, se acercó. «Oh mensajero de Alá, hoy has escrito una nueva página en la historia». «No he sido yo», respondió Mahoma con humildad. «Ha sido Alá». Y así, sin derramamiento de sangre, sin humillaciones ni venganza, la Meca se entregó a la nueva fe. Pero en el corazón de Mahoma latía aún el presentimiento de que su misión no había concluido. El silencio que envolvía la Meca era solo la antesala de un acto inesperado. El sol amaneció sobre la Meca como nunca antes. Las montañas que rodean la ciudad, acostumbradas a contemplar en silencio la adoración ciega a las piedras, ahora fueron testigos de algo que cambiaría la historia para siempre. Mahoma ingresó a la ciudad montado en su camello, con la cabeza gacha en señal de humildad. A su lado marchaba un ejército silencioso. No había vítores de conquista ni himnos de victoria, solo el crujir firme de los pasos en la arena y el susurro del viento. Las calles, que antes bullían con los colores de los mercados y los cantos a los dioses de piedra, estaban mudas. Hombres y mujeres asomaban tras las ventanas, temerosos de la furia que podría estallar, pero hallando en los ojos de quien un día juraron destruir solo con pasión. Al llegar a la Kaaba,
Mahoma desmontó con calma. Miró el santuario, antaño rodeado por 360 ídolos, y sintió estremecer su alma. «Ha llegado la verdad», murmuró con ojos húmedos. «Y la falsedad ha perecido», completó Alí a su lado. Entonces, con sus propias manos, Mahoma comenzó a purificar el lugar. Uno a uno derribó los ídolos. Sus formas grotescas, tan temidas y veneradas, cayeron como polvo ante la presencia del Dios único. «Allahu Akbar, Allahu Akbar», clamaban los creyentes, llenando la plaza de vida nueva. Cada estatua rota era una cadena rota, cada fragmento caído al suelo, una liberación silenciosa. La ciudad, en su asombro mudo, se veía obligada a enfrentar una verdad que durante años había intentado sofocar. De pie ante la Kaaba purificada, Mahoma declaró: «No hay más Dios que Alá. Él ha cumplido su promesa, ha fortalecido a su siervo, y solo Él ha vencido a los enemigos». Los corazones temblaron. Muchos cayeron de rodillas, no por miedo a la espada, sino por la misericordia y grandeza de la fe que ahora iluminaba la antigua ciudad. El llamado fue claro. «Oh pueblo de la Meca», anunció, «Alá ordenó adorar solo a Él. No habrá mediadores entre el hombre y el Creador». El silencio de la Meca se rompió con el eco de la primera oración unificada, resonando entre montañas y valles. Fue como si el propio desierto, testigo de siglos de idolatría y error, exhalara alivio. Bilal, el antiguo esclavo que había sido azotado en las calles de la Meca, subió al techo de la Kaaba. Allí, con voz temblorosa de emoción, entonó el primer Adán, el llamado a la oración. «Allahu Akbar, Allahu Akbar». Las palabras cortaron el aire, atravesando generaciones de oscuridad. Muchos lloraron, otros, avergonzados, ocultaron el rostro. Pero todos sintieron que la era de las piedras mudas había terminado. Mahoma organizó la ciudad en los días siguientes. Estableció la oración regular, abolió viejas costumbres injustas e inició un nuevo ciclo de esperanza. «Todos sois hijos de Adán», predicaba, «y Adán fue creado del polvo». Ya no había distinción por tribu, color o estatus. La nueva norma se basaba en la fe y la rectitud. En la quietud de la noche, solo ante la Kaaba purificada, Mahoma se postró y oró: «Señor, tú has cumplido tu promesa. No permitas que nos desviemos ahora que nos has liberado». Las arenas, en silencio, pareció susurrar una respuesta ancestral, como si lo primero que alzó la voz en la creación fuese un latido de misericordia. La lucha por el bien nunca termina. La ciudad de la Meca había enmudecido, pero la historia aún guardaba un misterio que pocos se atrevieron a enfrentar. Los años pasaron como vientos sobre las dunas. El huérfano de la Meca, el perseguido, el refugiado, el profeta desacreditado, se había convertido en el líder de una fe que ardía como llama perpetua por la península arábiga. Medina florecía. Tribus antes enemigas caminaban unidas bajo la bandera de Alá. Antiguos adversarios ahora se reconocían hermanos. Y Mahoma, que nunca buscó corona ni trono, se había vuelto el corazón de una nación. Pero en su interior persistía un eco que jamás se aquietó. Por las noches, bajo el manto estrellado, Mahoma deambulaba solo, inmerso en pensamientos. La expansión de la fe era evidente. La paz que soñó comenzaba a materializarse, pero había una pregunta que retornaba como trueno lejano.
¿Por qué los libros antiguos no hablan de mí?, susurraba al viento. Un día, reunido con sus más cercanos, aludió al asunto que ardía en su pecho. La Torá y el Evangelio hablan de los profetas anteriores y señalan hacia mí con señales. Pero mi nombre no aparece, no de la manera esperada. Quizá los hombres lo ocultaron, propuso Abu Bakr con voz reverente. O quizá Alá reservó este misterio para un tiempo distinto, añadió Alí, con mirada llena de misterio. Mahoma inclinó la cabeza en silencio. Solo soy un siervo, murmuró. No anhelo gloria, sino entender. Los más sabios recordaban pasajes de antiguos escritos, promesas de un consolador, de un profeta semejante a Moisés, del siervo elegido. Pero la claridad nunca llegaba como piedra labrada, sino como susurro tenue, insinuación apenas. Sin embargo, algo era innegable. La obra de Mahoma generaba los mismos frutos que los viejos profetas: justicia, compasión, verdad, unidad. Si las palabras antiguas fueron distorsionadas, decía Mahoma, no es mi gloria la que se pierde, sino la de ellos, la que está manchada. En su corazón entendía que no necesitaba la confirmación de pergaminos humanos. Su misión venía de lo alto, y el sello de la verdad residía en las transformaciones de los corazones. Alá es testigo de lo que fue y será, afirmaba con serenidad. Aún así, en las noches más calladas, la pregunta susurraba entre dunas: ¿por qué la Biblia no me nombra? La respuesta maduraba en el tiempo secreto de Alá. En sus últimos años, debilitado por la fiebre, Mahoma reunió fuerzas para hablar a sus compañeros. No me exalten como los cristianos exaltaron al Hijo de María, advirtió. Soy solo un siervo, un mensajero. Alí, arrodillado a su lado, apretó su mano. Eres el eslabón que faltaba, oh Mahoma, susurró con lágrimas en el rostro. El profeta sonrió débilmente. Su misión estaba cumplida, su corazón en paz. En su interior sabía que la ausencia de su nombre en los escritos anteriores no era un error, sino un misterio mayor. Un velo que Alá puso para que los corazones sinceros lo buscaran no en letras muertas, sino en el aliento vivo de la fe, porque la verdad no se encierra en papiros ni piedras. La verdad vive. La fe que Mahoma sembró crecería, cruzaría desiertos, montañas y mares. Su nombre sería pronunciado miles de millones de veces en todos los rincones de la tierra. Su ejemplo guiaría a generaciones incontables. Pero la pregunta, susurrada en la calma de la noche, aún resonaba. ¿Por qué la Biblia no me llamó por mi nombre? Y la respuesta estaba a punto de desvelarse. Porque la verdad estaba por ser revelada y cambiaría todo. El viento del desierto ya había dispersado los ecos de las batallas, de las oraciones y de las lágrimas. La misión de Mahoma en la tierra estaba cumplida. Su nombre, antes insignificante, ahora resonaba entre los pueblos, atravesando generaciones. Pero una pregunta aún flotaba sobre el tiempo y las arenas. ¿Por qué la Biblia, el libro sagrado que precedió su venida, jamás reconoció a Mahoma como profeta? La respuesta no estaba perdida. Ya había sido escrita siglos antes en las mismas páginas de las Escrituras. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dejó un solemne aviso. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Y Pablo insistió: por segunda vez digo,
Si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. Estas palabras no fueron lanzadas al azar. Eran una muralla infranqueable erigida alrededor de la revelación de Cristo. Una advertencia: después de él, ningún nuevo mensaje, ningún nuevo evangelio podría ser aceptado como verdad divina. No bastaba ser sincero, no bastaba liderar multitudes, no bastaba enseñar buenas acciones. La fidelidad de Dios estaba sellada en su palabra y cualquier otra senda sería considerada un desvío, aun cuando viniera acompañada de valor, sufrimiento y compasión. Años después, el apóstol Juan también advirtió: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De Juan 4:1, y completó: En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Mira Juan 4:2-3. Así, la ausencia del nombre de Mahoma en las Escrituras Sagradas no fue omisión ni olvido. Fue un silencio deliberado, un signo anticipado de la fidelidad eterna de Dios a su única y definitiva revelación: el Evangelio de Cristo. Moisés, Elías, Isaías, Juan el Bautista, todos apuntaron hacia la venida de un único Salvador, Jesucristo. Ninguno de ellos habló de otro mediador, de otro mensajero después de la cruz. Mahoma, a pesar de su admirable liderazgo, de su coraje frente al rechazo y de su sincero deseo de guiar a un pueblo, no podía ser reconocido por las Escrituras como un verdadero profeta de Dios, porque Dios, en su sabiduría, selló la historia de la redención en la persona de su Hijo, y nadie, absolutamente nadie, podría alterar ese plan. En el silencio de la Biblia había una respuesta atronadora. La revelación estaba completa, la palabra consumada. Al final de su vida, Mahoma vio pueblos inclinarse ante el mensaje que proclamó. Pero la Biblia, lámpara para mis pies y luz en mi camino, Salmo 119:105, jamás cambió su testimonio. La fidelidad de Dios no se tambalea ante multitudes ni ante logros humanos. Él permanece inmutable. Su palabra no se contradice. Su promesa no se revoca. Así, aun reconociendo la grandeza humana de Mahoma, la Biblia se mantiene firme en su advertencia: no habrá otro evangelio, no habrá otro mediador, no habrá otro camino fuera de Cristo. Esa es la verdad que resuena por encima de las arenas del tiempo. Y el silencio de la Biblia sobre Mahoma no fue un accidente. Fue un testimonio de la fidelidad eterna de Dios a su palabra inmutable. Si te ha gustado esta historia, en tu pantalla aparecerán 2 vídeos más de relatos bíblicos y personajes extraordinarios. Haz clic para verlos y sumérgete aún más en estas trayectorias de fe y superación. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.